Prepárate para una inmersión escalofriante en el corazón de la Ciudad de México, donde los ecos del pasado a veces se niegan a descansar en paz. Los gritos de la Merced. El aire denso de la noche en el centro histórico de la Ciudad de México siempre ha tenido una cualidad particular, una mezcla de aromas a especias, escape y el leve dulzor de los churros recién hechos. Pero para Elena, una joven estudiante de historia obsesionada con los relatos antiguos de la ciudad, esa noche tenía un matiz diferente, una tensión palpable que erizaba la piel incluso antes de que la verdadera pesadilla comenzara. Elena vivía en un pequeño departamento en un edificio antiguo cerca del mercado de la Merced. Las paredes gruesas parecían susurrar historias de generaciones pasadas, y a menudo se quedaba despierta hasta tarde, leyendo sobre los fantasmas y leyendas que se aferraban a cada rincón de la metrópoli. Esa noche, un pasaje en particular sobre los lamentos de una mujer en la época colonial, cuyo amor prohibido terminó en tragedia, cerca de los canales que alguna vez cruzaron la Merced, la había dejado con una inquietud persistente. Alrededor de las 2 de la madrugada el silencio habitual de la noche se rompió. No fue el claxon de un coche solitario ni el ladrido distante de un perro. Fue un grito desgarrador, lleno de una angustia tan profunda que parecía arañar el alma. Elena se enderezó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Al principio, pensó que era alguien en la calle, quizás una pelea o un accidente. Pero el grito se repitió, esta vez más cerca, más nítido, y no sonaba como un grito de dolor físico, sino de una desesperación infinita. Se levantó temblorosa y se asomó por la ventana. La calle estaba desierta, bañada por la luz amarillenta y mortecina de los faroles. No había señales de disturbios, ni de nadie que pudiera haber emitido semejante sonido. Dudó por un momento, preguntándose si lo había imaginado, si la lectura la había afectado más de lo que creía, pero entonces, el grito resonó de nuevo, esta vez pareciendo provenir del interior del edificio, de los pasillos oscuros y silenciosos. El miedo la paralizó por un instante, pero la curiosidad, esa vieja compañera de sus investigaciones históricas, la impulsó a abrir la puerta de su departamento. El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por una tenue luz que se filtraba de una ventana al final. El aire se había vuelto frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Escuchó con atención, conteniendo la respiración. El silencio volvió a caer, un silencio pesado y opresivo que parecía anticipar algo terrible. De repente el grito resonó de nuevo, esta vez mucho más cerca, casi justo afuera de su puerta. Era un lamento femenino, prolongado y lleno de un sufrimiento indescriptible. Elena retrocedió, llevándose una mano a la boca para ahogar un grito propio. No era un sonido humano normal, tenía una cualidad espectral, como si viniera de otro mundo. Con el corazón latiéndole salvajemente, se atrevió a mirar por la mirilla. El pasillo seguía vacío, pero el aire parecía vibrar con una energía invisible, y el frío se intensificó. El grito se repitió, ahora acompañado de un sollozo ahogado, como si alguien estuviera llorando desconsoladamente justo al otro lado de la puerta. Elena cerró los ojos con fuerza, rezando para que fuera una pesadilla, pero el sonido era demasiado real, demasiado palpable. Lentamente, con manos temblorosas, deslizó el cerrojo y abrió la puerta a una rendija. El pasillo seguía desierto, pero ahora podía percibir un leve olor a humedad y flores marchitas, un aroma extraño e inquietante. Se atrevió a dar un paso fuera de su departamento. El suelo de madera crujió bajo sus pies, un sonido que en la quietud de la noche sonó ensordecedor. Caminó lentamente por el pasillo, pegada a la pared, escuchando atentamente. Los gritos y sollozos parecían moverse, como si la fuente del sonido estuviera flotando a través del aire. Llegó a la mitad del pasillo, donde una ventana daba al patio interior del edificio. La luz de la luna iluminaba débilmente un espacio lleno de sombras y macetas olvidadas. Y fue entonces cuando lo escuchó de nuevo el grito, esta vez proveniente directamente del patio,
Con cautela, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Al principio, solo vio sombras danzantes y las siluetas oscuras de las plantas. Pero entonces, en el centro del patio, vio una figura. Era una mujer, vestida con ropas que parecían antiguas, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro estaba oculto por una cascada de cabello oscuro, pero Elena podía sentir la inmensa tristeza que emanaba de ella. Y entonces, la mujer levantó la cabeza y emitió otro grito, un grito que parecía perforar el alma, lleno de dolor y anhelo. Elena retrocedió de la ventana, aterrorizada. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era un fantasma? ¿La manifestación de la leyenda que había leído? El miedo la paralizó, impidiéndole gritar o moverse. La figura en el patio comenzó a moverse lentamente, flotando hacia una de las paredes del edificio. Parecía buscar algo, o a alguien. Los gritos continuaron, resonando en el silencio de la noche, cada uno más desgarrador que el anterior. Elena sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo allí, paralizada por el terror. Finalmente, la figura pareció desvanecerse en la pared, y los gritos cesaron, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Lentamente, Elena se retiró a su departamento, cerrando la puerta con llave y echando el cerrojo. Se acurrucó en su cama, temblando incontrolablemente, el corazón latiéndole con fuerza. No podía borrar de su mente la imagen de la mujer flotante y sus gritos desgarradores. La noche pareció interminable. Cada ruido, cada sombra, la hacía saltar de miedo. No durmió ni un instante, su mente atormentada por lo que había presenciado. Al amanecer, con la luz del sol filtrándose por su ventana, Elena se sintió ligeramente más segura, aunque la sensación de terror persistía. Dudaba si contarle a alguien lo que había visto. ¿Quién le creería? Pensarían que estaba loca, que había tenido una pesadilla muy vívida. Sin embargo, la necesidad de entender lo que había sucedido era demasiado fuerte. Decidió investigar más sobre la leyenda de la mujer que había leído. Pasó todo el día en archivos y bibliotecas, buscando cualquier información adicional sobre la tragedia ocurrida en la Merced en la época colonial. Encontró algunos relatos vagos sobre una joven indígena enamorada de un español, un amor prohibido que terminó en violencia y muerte cerca de los antiguos canales. Se decía que el espíritu de la mujer vagaba por la zona, lamentando su pérdida. Mientras más investigaba, más convencida estaba de que lo que había visto la noche anterior era real, una manifestación espectral de ese antiguo dolor. Pero, ¿por qué se había aparecido en su edificio? ¿Qué la atraía allí? Esa noche, Elena apenas pudo conciliar el sueño. Cada crujido del edificio, cada sombra en la pared, la hacía revivir el terror de la noche anterior. Alrededor de la misma hora, las 2 de la madrugada, comenzó a escucharlo de nuevo. Un susurro débil al principio, que gradualmente se convirtió en un sollozo ahogado, y luego, el grito. Esta vez, Elena no se quedó paralizada por el miedo. Sintió una extraña mezcla de terror y compasión por esa alma en pena. Lentamente se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Abrió la puerta y salió al pasillo. Los gritos eran más fuertes ahora, y parecía que venían del final del pasillo, cerca de una antigua puerta de madera que siempre había estado cerrada con llave. Con cautela se acercó a la puerta. Estaba vieja y desgastada, con la madera agrietada y el picaporte oxidado. Los gritos parecían emanar directamente de detrás de ella. Elena dudó por un momento. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Se atrevería a abrirla? Pero la intensidad del sufrimiento que transmitían los gritos la impulsó a actuar. Extendió la mano temblorosa y giró el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre, revelando una oscuridad total. El olor a humedad y flores marchitas era ahora mucho más fuerte, casi nauseabundo. Elena encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia el interior. La luz reveló una habitación pequeña y polvorienta, llena de objetos antiguos cubiertos de sábanas blancas.
En el centro de la habitación, flotando en el aire, estaba la mujer. Su rostro seguía oculto por el cabello oscuro, pero Elena podía sentir su mirada fija en ella, una mirada llena de una tristeza infinita. Los gritos cesaron, reemplazados por un silencio espectral. Lentamente, la mujer extendió una mano hacia Elena. Era una mano pálida y traslúcida, pero Elena no sintió miedo. En cambio, sintió una profunda empatía por el dolor que emanaba de ese ser. Sin dudarlo, Elena tomó la mano de la mujer. En el momento en que sus dedos se tocaron, una oleada de imágenes inundó su mente. Vio a la joven indígena, enamorada del español, los encuentros secretos junto a los canales, la furia del padre de ella, la traición, la persecución y el grito final, lleno de terror y desesperación, justo en esa habitación. Elena comprendió. Esa habitación había sido el escenario de su muerte, y su espíritu había quedado atrapado allí, reviviendo su sufrimiento una y otra vez. Los gritos eran la manifestación de su eterno dolor. Mientras las imágenes se desvanecían, Elena sintió una conexión profunda con el espíritu de la mujer. Quería ayudarla a encontrar la paz. «¿Qué necesitas?», susurró Elena, su voz apenas audible en el silencio de la habitación. El espíritu de la mujer no respondió con palabras, pero Elena sintió una intensa oleada de tristeza y anhelo. Parecía buscar algo que había perdido. Elena miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar alguna pista. Sus ojos se posaron en un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo, en una esquina. Sintió una fuerte intuición de que algo importante se encontraba allí. Con cuidado, se acercó al cofre y lo abrió. En su interior, encontró un pequeño medallón de plata, grabado con 2 iniciales entrelazadas. Al tocarlo, Elena tuvo otra visión fugaz: la joven indígena y el español, intercambiando el medallón como símbolo de su amor. Comprendió que el espíritu de la mujer estaba atado a ese objeto, al recuerdo de su amor perdido. «¿Esto es lo que buscas?», preguntó Elena, sosteniendo el medallón en su mano. El espíritu de la mujer flotó hacia ella, y Elena sintió una oleada de gratitud y alivio. Lentamente, la figura comenzó a desvanecerse, volviéndose cada vez más transparente. El olor a flores marchitas se desvaneció, y la habitación se sintió más ligera. Finalmente, el espíritu desapareció por completo. Un silencio profundo llenó la habitación, un silencio de paz, a diferencia del silencio opresivo de antes. Elena se quedó allí por un momento, sosteniendo el medallón en su mano. Sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica y razón. Pero también sentía una profunda satisfacción, como si hubiera ayudado a un alma atormentada a encontrar el descanso. Salió de la habitación y cerró la puerta. El pasillo parecía diferente ahora, menos oscuro, menos frío. Los gritos habían cesado, y Elena sabía que no los volvería a escuchar. Guardó el medallón en su bolsillo y regresó a su departamento. Se acostó en su cama y, por primera vez en noches, durmió profundamente. Al día siguiente, Elena decidió llevar el medallón a un museo de historia de la ciudad. Explicó lo que había encontrado y lo que había sucedido. Al principio, los expertos se mostraron escépticos, pero al examinar el medallón, descubrieron que databa de la época colonial y que las iniciales grabadas coincidían con los nombres de los amantes de la leyenda. Aunque no pudieron explicar los eventos sobrenaturales que Elena había experimentado, se mostraron interesados en la historia del medallón y acordaron exhibirlo, contando la trágica historia de amor que representaba. Elena regresó a su departamento sintiéndose en paz. Los gritos de la Merced habían cesado, y aunque nunca olvidaría lo que había vivido, sabía que había hecho lo correcto. El espíritu de la joven indígena finalmente había encontrado la paz, y el silencio de la noche en el antiguo edificio ya no estaba cargado de dolor, sino de un tranquilo recuerdo. Pero en las noches oscuras y silenciosas de la Ciudad de México, a veces, cuando el viento silba a través de las calles empedradas de la Merced, algunos juran escuchar un susurro lejano,
un eco de un antiguo lamento que se desvanece en la inmensidad de la noche, un recordatorio de que algunas heridas del pasado tardan mucho en sanar y que los gritos en la oscuridad a veces tienen historias que contar. Gracias por ver el video, espero esta noche puedas dormir